Iniciando grabación. Pues nada, bueno, hoy última tutoría antes del examen, que como sabéis lo tenemos el lunes que viene. Quiero poner esta tarde, mañana pondré ya las aulas en el punto de encuentro de alumnado, pondré las aulas que corresponden a cada examen, porque sabéis que están puestos los horarios, pero faltan las aulas. Nosotros el examen de desarrollo de web entorno servidor va a ser en las aulas del sótano, en la B33, que es la de segundo de DAO, y en la B34, que es el aula de primero de DAO. En principio, en esas aulas tenemos, en la de primero de DAO hay 24 equipos, con el SAM y el Visual Studio Code. Me falta configurar, a ver si me da tiempo a configurarlo entre hoy y mañana, el Xdebug para que podáis depurar paso a paso. Y luego en la de segundo DAO hay 8 más, o sea que en principio hay 24 más 8, pues 32 equipos, no, perdón, 36 equipos no, 24 más 8 son 32 equipos del centro que en principio podréis usar. Yo lo que tengo anotado que hay unos 16 que me habéis dicho en la encuesta que vais a necesitar un equipo del centro. El resto podéis venir con vuestros ordenadores, con vuestros portátiles y enchufarlos y hacer el examen. A ver, si alguien estaba dudando, pues si está acostumbrado a su Visual Studio Code con su... También me habéis preguntado algunos por la plataforma si podéis usar alguna de las extensiones para de autocompletado y de, yo lo diré, y de resaltado de PHP. Sí, esas extensiones se pueden usar. Lo que no quiero que uséis en el examen, o está prohibido usar en el examen, es IAS generativa, es decir, el Copilot en el Visual Studio Code o evidentemente o alguna otra IA que te genera código automáticamente y lo copiáis y lo pegáis ahí directamente. Eso es lo que no quiero que hagáis. Y pues nada, pues a la hora de cómo controlar eso, pues lo controlaré con una URL donde yo podré ir viendo vuestras pantallas y si detecto algo, pues os lo diría. Y en principio el acceso a internet voy a ver si me da tiempo a filtrarlo. Si no diera tiempo, pues bueno, lo que sí tenéis que tener claro es que acceso a la plataforma, a consultar documentación técnica, a las prácticas que habéis entregado, todo eso sí vais a tener acceso, ¿vale? También alguien me ha preguntado el tema de usar auriculares con música para estar más concentrado en el examen. En principio no hay problema, lo único de los auriculares es estar atentos porque cuando yo dé alguna instrucción sobre el examen, algún ejercicio, alguna cosa, pues estar atentos para parar y escucharme, ¿de acuerdo? En principio, en cuanto a la realización del examen, eso, lo que estaba diciendo. Si alguien tiene dudas, yo creo que es preferible siempre que se traiga su portátil o su ordenador, ¿vale? Si tenéis un sobremesa, ya os digo, yo hay gente que si estáis muy acostumbrados a trabajar con vuestro Visual Studio Code en vuestro entorno, pues podéis traeros incluso el sobremesa, enchufarlo aquí. Lo único es que necesitaréis un monitor, pero en principio aquí hay algunos de los ordenadores que hay y también podríais, ¿vale? Yo cuento con eso, cuento con 40 y algunos por ahí, que son los que más o menos creo que vais a presentaros. Si hay alguien que no haya contestado a la encuesta, pues bueno, luego si espero que no pase, pero si no, pues tendremos un problema. Pero bueno, entonces, pues bueno, eso un poco en cuanto al examen. Eh, Más temas del examen. Lo que entra ya lo dije en la última tutoría. Entra para los que sois del FP, que vamos por resultados de aprendizaje, aunque advierto que yo voy a evaluar por resultados de aprendizaje a todos, ¿vale? Aunque la ley antigua en teoría no obligaba, a los que sois LOE, el año pasado ya lo hice en despliegue, no sé si el año anterior
El año pasado, en el anterior, creo que no lo hice en desarrollo web, pero yo voy a evaluar por resultados de aprendizaje. Entonces, pues los resultados de aprendizaje que se van a evaluar son pues los que hemos visto. El 1, el 2 y el 3, el 4, el 6 y el 5, ¿vale? Si nos vamos aquí a ver, voy a compartir la pantalla porque no la estoy compartiendo. Vale. Vale, estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? El curso, vale, pues aquí pues es el 1 que va, el uno, ¿vale? El uno, recordar que no se va a evaluar, no va a haber ningún ejercicio en el examen de resultado de aprendizaje uno, ¿vale? Eso se evalúa con la tarea uno y ya está. El 2 y el 3 de la unidad de trabajo 2 para los de LOE. El 4 para la unidad de trabajo 4, también para los de LOE. El 6, la unidad de trabajo 3, los de LOE. Y el 5, la unidad de trabajo 5, para LOE. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos RA serán los que se evaluarán. Del RA5, recordar que la parte de Symfony tampoco voy a preguntar nada. Siempre va a ser modelo vista, controlador, microframework. Eso es lo que voy a poner. ¿Ok? Solo. ¿Y la Dime. parte del CRUD la vas a preguntar con el micro framework? ¿Va a La tener parte sobre del CRUD puedo preguntarla con el microframework o puedo preguntarla con la base de datos. Están esas dos opciones. Al fin y al cabo, pues tengo las dos opciones. Porque en la parte de base de datos, pues puedo preguntar pues temas de base de datos. Que hagáis algo de consultar, al final, a lo mejor no pido el CRUD entero, pero a lo mejor pido una consulta o una inserción o alguna consulta preparada o alguna transacción, alguna cosa de lo que viene en la parte de base de datos que se pueden hacer con base de datos. Será un ejercicio para que alguna de esas cosas os las puedo preguntar. El CRUD como tal, pues puedo pedir un CRUD, a lo mejor el CRUD entero no, pero en la parte de base de datos puedo pedir que me hagáis una insert o una update. Y más cosas del examen. Dime, María Inmaculada. Entonces, ¿va a haber un ejercicio por cada RA? Sí, Vale. va a haber, yo voy a separar los ejercicios para poder evaluarlo. Va a haber un ejercicio por cada RA. Sin tener en cuenta el primero, el RA1, que de ahí no va a haber nada. Sí, del 2 al Del 2 al 5. 5 y pasando por el 6 que está después, pero bueno, lo vamos a ver, Sí. está cronológicamente antes. Y del RA5, pues no preguntaré nada de Symfony. Será del modelo vista. La duración, pues creo que lo puse de las 3:30 a las 8:30, que son 5 horas. Es la máxima duración, más o menos, sobre 5 horas. Son exámenes largos que os dejaré, si alguien quiere salir un poco aquí, como estamos cerca de la rampa de salida del pabellón B, del semisótano, para que podáis salir a airear un poco ahora que hace fresco. Eh, lo dejaré porque ya os digo, son exámenes. Y consejo que os doy también, yo suelo luego en los exámenes, porque muchas veces, la mayoría de veces, pues es verdad que es difícil ajustar el tiempo. Uno cuando pone el examen, pues cree que somos los profesores, al final somos demasiado optimistas y creemos que se puede hacer antes, y es verdad que los ejercicios pues hay que hacerlos, hay que escribir código. Si tiene algún atasque en alguno, pues es verdad que también tardan más. Entonces es verdad que lo que suele pasar es que os falta tiempo. Entonces, intentad seguir si os doy el consejo que muchas veces lo he hecho mira, yo aconsejo que si tenéis claro este ejercicio, lo hagáis el primero. Pues intentad seguir el consejo porque normalmente cuando digo eso es porque hay un ejercicio que si lo sabes, lo hace súper rápido. Entonces, pues los ejercicios que yo intentaré decir, mira, pues si sabéis cómo se hace, yo de vosotros hacía primero porque lo hace, ya tiene un RA hecho, aprobado,
y te queda más tiempo y ya no te atascas. Porque si os ponéis con uno más complicado, os atascáis, os ponéis nerviosos porque no os queda tiempo para hacer el resto, al final te tira un montón de tiempo en un ejercicio, al final no puedes sacarle puntos y te ha impedido hacer a lo mejor otro que lo podía haber hecho rápido y tenía ese RA aprobado. Vale, ¿tenía alguna duda más sobre lo que es el examen y demás? Sí, Dime. ¿podemos llevar algo en papel que Sí, nos ayude sí, para sí, cualquier sí, cosa? chuleta en papel o incluso en trozos de código en un pendrive o en vuestro ordenador podéis tener para reutilizar. Pues si tenéis las tareas o cómo se hace el trozo de Sí, por código de hacer ejemplo, los seles. el desplegable que Por hicimos, pues ejemplo, yo me pues... hice en un papel Ah, paso a pues si lo quieres paso tener en un lo que papel, iba perfecto. añadiendo. Lo puedes tener en un papel o en digital, como tú quieras, sí, sin Vale. problema. Todo el mundo entiendo que tiene su... No tiene, que a veces pasa así. Si alguno va a usar los ordenadores de aquí del centro, traeros o tener en la cabeza vuestro usuario y vuestra contraseña del aula virtual, ¿vale? Para luego entregar la tarea y acceder al examen. Que a veces pasa que la tenéis en el ordenador guardada la contraseña y no la sabéis y luego llegáis aquí y tenéis que conectaros y tal, ¿vale? Eso es importante. ¿Alguna cosilla más? Vale. Luego, las correcciones de práctica. O habrán llegado ya feedback de correcciones que he puesto de tareas, de las tareas. Voy por la uno la corregí, la 2 también. Voy por la 4, por la unidad de trabajo 4 que la vimos antes, ¿vale? Estoy haciendo la de cookies y sesiones, bueno, que eran sesiones. Me queda un poco para corregirla y mañana, bueno, esta noche la acabo y mañana os quiero mandar también corregiré la de base de datos para mandárosla. Como hoy se acababa la entrega de la tarea de microframework, pues entre mañana y el fin de semana a ver si me da tiempo a corregirosla y mandárosla. Como habéis visto, si lo habéis visto, yo intento pues explicaros lo que habéis hecho mal y si me equivoco en algo o si hay algo que no estoy de acuerdo, pues no dudéis en escribirme, oye, mira, solo que aquí no entiendo muy bien por qué me has penalizado aquí. Te has equivocado y me falta un punto aquí porque no lo has sumado o cualquier cosa me escribí y lo vemos. Más cosas. He puesto también tanto en la ley nueva, en el FP como en LOE, he intentado ir recorriendo los resultados de aprendizaje o las unidades de trabajo y poniendo soluciones de ejercicios que había planteado. Por ejemplo, he puesto los ejercicios las soluciones de los ejercicios estos de PHP 1 que había para que tengáis una solución también, por si queréis verla. Luego del 3 no, porque el 3 va junto con el 2 y está todo en el 2, pero del 4 que es de sesiones y cookies he puesto las soluciones a los ejercicios que había planteado, ¿vale? De la parte de base de datos también he puesto a los ejercicios que había aquí prácticos, he puesto las soluciones y creo que me faltan de aquí, bueno, de aquí es que no había ejercicios así prácticos planteados, o sea que bueno, de aquí tenéis ejemplos de microframework, tenéis los vídeos que he ido poniendo y cómo se hacen las cosas, básicamente. Entonces, pues bueno, que sepáis que si veo alguno más de aquí al examen, os pondré soluciones ahí para que las repaséis este fin de semana, de los ejercicios prácticos que hay en la plataforma. Y en principio, por mi parte, lo único era, pues si tenéis alguna duda de lo que hemos visto, alguna cosa que queréis que aclare, porque ya está, cosas nuevas yo creo que ya lo o sea, lo hemos visto. Evidentemente, en las tutorías no lo hemos visto todo, pero bueno, lo que me ha ido planteando de las consultas, de hacer los desplegables en microframework tenéis, yo creo que tenéis ahí, aparte de ejemplos, tenéis los vídeos que explican cómo hacer que tenga piedad. Monedores que tenga piedad. A ver, yo
no sé, es verdad, no quiero meteros miedo, pero sí que es verdad que suele pasar que el primer examen que pongo en la primera evaluación, la gente suele salir, es verdad que sale regular del examen. También es verdad que yo creo que es porque sobre todo fue porque porque en el primer examen, hombre, es verdad que este módulo yo ya no es la primera vez que lo doy, pero en las primeras veces es verdad que cuesta calibrar. Y sobre todo por el tema de tiempo. Yo creo que al final el tema sobre todo es de tiempo. Porque lo que voy a pedir es por lo que había hecho en las prácticas. Es verdad que yo lo que intento es que no sea lo mismo, que sean ejercicios distintos, pero que la idea sea la misma. Pues en cookies sesiones, pues me tengo que inventar un ejercicio en el que tengáis que usar cookies o sesiones. Pues entonces pues inventaré un ejercicio y la clave está en que sepáis interpretar vosotros cómo hacer eso con cookies. Muy importante, la depuración paso a paso la tenéis configurada, los que venís con vuestro equipo. Vale, eso yo no sé si la habéis usado, un poco de feedback por vuestra parte. ¿La habéis usado mucho en las tareas? Cuando fallaba algo y no sabéis por qué. María Dolores me dice que sí. Es que otros años ha pasado, sí, Vanessa dice que sobre todo en la última. Eso ha pasado, otro año a muchos le ha pasado porque no tenían en la primera evaluación había muchos que no tenían la depuración y eso también, cuando te atasca en algo, te cuesta más encontrar el error. Entonces, pues bueno, yo ya os digo, a los que vengáis para usar equipos de aquí, voy a coger a configurarlo. A las muy malas, lo que haré será dejar en el fichero en la plataforma, el fichero de la DLL, y que en 15 minutos antes de empezar el examen lo instaléis. Eh, sí, es verdad. Tú, Ignacio, estás usando Docker, ¿verdad? En lugar del SAM. Ah, en SAM. Vale, pues es que en Docker es verdad, yo noto que en Docker, yo uso Docker, es verdad que cuando te da algún warning o algún error te pone enseguida la línea en la que es y la verdad es que te da información para llegar. Pero aún así hay veces que no sabes por qué y dices, ¿por qué me falla aquí? Y a lo mejor depurando y viendo el valor de las variables, pues te facilita más todavía, si cabe. Pero bueno, también un poco depende en lo que lo hayáis trasteado. Cuanto más, lo que os digo siempre, cuanto más hayáis probado, hayáis hecho pruebas, habéis practicado vosotros a desarrollar, más fácil es, antes vais a detectar dónde está el error, ¿vale? Sobre todo en el microframework, que la clave está en cuando falla algo, saber qué es lo que estáis haciendo mal. Si es que estoy pasando mal a la vista, le estoy pasando mal, o le estoy pasando una variable a la vista con información y en la vista la estoy recogiendo con otro nombre o cosas de ese estilo. O en los formularios de la vista, lo que mando en el formulario se llama A y sin embargo en el modelo, cuando lo recojo, lo recojo como B, ¿vale? Vale, aquí estáis comentando algunos que con Docker en la última tarea me apañé con la info de los warnings. Sí, es verdad que sale ahí bastante información viene incluso con milisegundos por qué fichero ha ido pasando la ejecución. Gabriel, dime. Buenas, solo preguntarte, que no sé si lo has dicho ya, en el RA del modelo vista controlador, en ese ejercicio, ¿vas a poner un microframework tú que tengamos que estudiarlo? O sea, un poco como esta tarea, ¿no? O Sí, sea, uno puede que... ser, sí. Tengo la tendencia, os lo aviso, y sobre todo, y la razón os la doy. La razón es que si yo os pido, hazme usando el microframework una aplicación que haga esto, yo creo que ese tipo de ejercicio, aunque es verdad que con lo que avanza la IA, a lo mejor yo pienso que lo que yo pongo es no es tan fácil de hacer con la IA, pero es más fácil que si se me escapa alguien que se conecta y le pide a la IA que se lo devuelva, copia, pega y ya está. Entonces, aunque es verdad que tiene que tener los ejercicios del RA5, mm, tienen que tener la estructura del microframework, ¿vale? Lo digo por el tema de que no me digáis, pero yo he hecho una cosa
que aplica el patrón MVC y funciona. No, tiene que tener la estructura que hemos visto en clase. Pero Y la misma, claro, usar claro, la misma plantilla, claro, ¿no? la plantilla tiene que usar la Vale, plantilla. Y claro, yo vale. para asegurarme de que en el caso de que alguien use la IA, lo haga lo haga cogiendo un código e integrándolo en la plantilla que yo os doy, que para mí eso es una cosa que me parece correcta, porque es lo que voy a hacer al final en la empresa también. Entonces por eso intento poner siempre algún código, algún proyecto ya a medio hacer o con cosas hechas y os pido modificaciones o que ampliéis o que le añadáis cosas. Entonces implica pues lo que tú dices, una parte inicial de pues ver en qué consiste el ejercicio, pero va a estar hecho con el microframework. O sea que la estructura va a ser la que hemos visto y la que habéis trabajado en la tarea. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale, pues yo si no tenéis ninguna duda más, yo creo que lo más interesante para vosotros es que me vaya a corregir las tareas que quedan para mandaros cuanto antes feedback. La plantilla la tendremos, sí, claro, vosotros tendréis la plantilla, vais a tener acceso al aula virtual. Podéis descargar la plantilla. Si yo os doy una plantilla ya hecha, yo en el examen os diré para el ejercicio 2, os daré un zip que lo descomprimís. Normalmente lo que suelo dar es un zip que lo Héctor González, bueno, ahora le contesto. Es un zip donde estará el proyecto con el código a completar o a corregir y el esquema de base de datos que tenéis que importar al MySQL para tener las tablas. Entonces lo que yo suelo hacer eso es ejercicio 5, RA5, pues dado este proyecto tienes que hacer tal y tal cosa. Y yo os paso un zip donde viene el proyecto con el código y el esquema de base de datos para importar. Sería un poco la forma de trabajar en ese tipo de proyectos, ¿vale? A ver, el correo, Héctor, voy a ver. A ver si es que yo creo que sí. Creo que yo juraría que tenía todo contestado, pero a lo mejor se me ha escapado algo, a ver. Um, me enviaste la tarea 5 por aquí. Vale. Vale, pues te la abriré para... No, pero la tarea... A ver, espérate. De nuevo la tarea 05, pero la tarea 05 es la de... Tú eres del FP, ¿no? Es del RA5, ¿no? Yo creo que la tarea del RA5, Héctor, está puesta para hoy, ¿no? Si no recuerdo más, a ver, Era espérate. el lunes, ¿Estaba para el lunes? sí. Vale, pues si hay alguien que que no la entregó porque le faltó tiempo, la abro ahora para que la podáis entregar hoy, ¿vale? Y así la tengo en la plataforma. Porque yo luego lo que hago es, me descargo todas vuestras entregas de la plataforma y las corrijo. Entonces me voy a la tarea del RA5. Vale, estaba para el 24, pues yo pensaba que era más tarde, pero bueno, la cambio y Héctor tú, y si hay alguien más que por lo que sea no la pudo entregar y quiere acabar, le da tiempo a acabarla hoy, que la entregue. A ver, RA5, aquí está, tarea. Es verdad, lunes 24. Yo fui optimista pensando que esta semana podía ponerme ya a corregirla. Vale, entrega, vamos a ponerla para hoy 27 a las 23:59, ¿vale? Vale, pues ya está. Vale, ok, vale. Cristian, solo con la última tarea del microframework hay que modificar la base de datos para aplicar restricciones en las tablas. A la hora de eliminar registros. Vale, buena pregunta, Cristian, porque, a ver, en principio, la base de datos tiene restricciones. Sería lo ideal. Lo ideal en una aplicación que sea robusta sería que
ahí hay dos opciones, hay dos formas de hacerlo. La forma buena, que es coger y como tú dices, cuando, por ejemplo, te piden, es el típico ejemplo de empleado departamento, ¿no? Yo tengo un empleado que pertenece a un departamento. El maestro de detalle que tenéis en el ejemplo de los desplegables. Si yo en el CRUD de departamento quiero eliminar un departamento y ese departamento tiene empleados asociados, si yo en el código PHP no hago nada, cuando vaya a darle al delete, el delete en la base de datos va a generar una excepción porque la base de datos sí tiene restricciones de integridad y va a fallar. Ahí la solución más fácil o la que menos programación de código implica, a ver, la solución mala que penalizaría sería no hacer nada y que saltara el programa cuando borra un departamento que tiene empleados, salte una excepción y se muestre ahí el error de base de datos sin ningún mensaje y se pare la aplicación. Eso no es recomendable. Luego, la solución más fácil que implica menos trabajo es capturar la excepción, que solo también debéis tener más o menos nociones de cómo se hacen. Nociones no. Si sabéis capturar excepciones en Java, en PHP son iguales. Entonces, cuando trabajamos con bases de datos, hay que hacer un try, un catch, para que si hay un error en base de datos podamos capturar. Y esa captura nos va a permitir mostrar un mensaje, una pantalla de error en PHP que diga ha habido un error en la base de datos, no se ha podido eliminar el departamento. Ya está. Y luego la solución ya más, que implica más código y si hacéis una aplicación vuestra y tal, pues podría ser detectar cuando en el CRUD le deis a borrar un departamento. En el modelo, por ejemplo, podríais tener un método que te permitiera saber, en el modelo del departamento, un método que te permitiera saber si un departamento tiene empleados asociados y en caso de que eso sea verdad, pues mostrar, no hacer el delete, mostrar un mensaje directamente. No se pueden borrar departamentos con empleados. Entonces, esas son las tres formas de gestionarlo. ¿Vale? Para la tarea, en la tarea, bueno, en la rúbrica yo creo que no, es que no me acuerdo si en la rúbrica, lo que pusiera en la rúbrica, en las indicaciones de evaluación, si no puse nada, no lo voy a tener en cuenta. Si lo puse ahí, sí lo voy a tener en cuenta. Pero en principio bastaría con informar, sí, informando estaría bien. Incluso si hace el ondelete cascade, en principio la base de datos no hay que modificarla. Es que si hace el ondelete cascade, sería interesante, y ya os daréis cuenta cuando trabajéis con usuarios de aplicaciones, si vosotros al final trabajáis directamente con usuarios, las aplicaciones a veces hay que intentar que den información al usuario de que, aunque haya dicho que va a hacer una cosa, oye, ¿estás seguro? ¿No? Lo que nos suele pasar a nosotros también cuando usamos aplicaciones. Cosas sensibles, pues a lo mejor hay que pedir una confirmación al usuario. Es decir, cuando vaya a borrar un departamento, pues a lo mejor hay que pedirle al usuario la confirmación. Oye, vas a borrar un departamento y todos los empleados que están asociados. ¿Estás seguro? Y si te dice que sí, pues entonces tendría sentido tener el ondelete cascade. Pero eso no se suele tener. En las aplicaciones comerciales no se suele tener porque es peligroso. ¿Ok? Vale, Ángel López tenía por ahí la mano levantada. Sí, dos preguntillas. La primera, tema de estilos, no nos tenemos que preocupar en el examen, ¿no? No, yo voy a valorar. Es verdad que en las tareas sí he pedido y venía en la rúbrica el tema de tal, pero yo me voy a centrar en la parte de servidor, de código. La parte visual no se va a tener en cuenta. Vale, Lo que sí quiero es que algún comentario haya que en el código me comentéis algo. No pido comentarios exhaustivos y la Biblia, pero un poco pues la estructura del código que esté cada parte más o menos lo que hace que voy a valorar que haya comentarios, ¿vale? Vale. Y la otra es, en el microframework, si tenemos un caso como el de la tarea que no hay autoincremento en el IDE, tenemos que hacer nosotros el cálculo. Claro, lo suyo es un método del modelo, por ejemplo, que
que te devuelva el siguiente código a usar. Eso creo que se lo comenté a alguien. La idea es eso, la idea es que si tú tienes una tabla que no tiene autoincrement, claro, tú tienes cuando hagas el insert en el modelo, tienes que ponerle, pasarle el código de la clave primaria a la tabla. Entonces ahí la clave primaria suele ser un número, entonces lo que se suele hacer es pues tener un método en la clase del modelo, que incluso puede ser un método estático, porque no se aplica sobre un objeto, pero bueno, que lo que haga sea obtener el siguiente código, el siguiente código disponible para esa tabla. ¿Cómo? Haciendo un select del máximo código que haya en la tabla y sumándole 1. Eso te devuelve el código que tienes que usar en el siguiente. Y entonces lo que haces es en el objeto le pones eso, tendrás un set código. Bueno, lo tienes, tanto si autoincrement como no, le establece ese código y haces el save para que lo pase a base de datos. Y como en la plantilla que os pasé, el modelo de la tabla ítems, que no lleva autoincrement, el modelo ese sí tiene en cuenta eso. Y lo que hace es hacer el insert poniendo el código. ¿Vale? En lo que os pasé, la plantilla del microframework, tenéis dos tablas, ítems e ítems auto. El ítem es una tabla sin autoincrement y todos los ficheros que van asociados a esa tabla están pensados para tablas que no llevan autoincremento. Vale, María Inmaculada. Sí, te quería preguntar también la tarea del en el RA del microframework, si vas a pedir que hagamos funcionalidades distintas a la del CRUD. ¿Eso lo puedes pedir? Sí, lo puedo pedir. Que como Bueno, la tarea solamente era CRUD, sí, que tienes si razón, podías que eso a lo pedir que mejor hiciera... quizás no me he hecho ningún ejemplo, pero pensar, por ejemplo, una que pedí un año creo que fue, pensar en empleado de departamento, el CRUD de la tabla empleado y pensar en una funcionalidad de negocio que sea subir un 3% en la nómina, imaginaos que hay un campo salario un campo salario en el empleado que indica su salario. Y imaginaos que yo os digo que quiero que implementéis en la aplicación una funcionalidad que incremente un 3% el salario de los empleados de un departamento o de todos los empleados. Pues entonces ahí tendréis que pensar, vamos a ver, yo necesito en el modelo, tengo el set salario, ¿vale? Yo le puedo establecer el salario. La clave ahí está en que yo en el controlador de la tabla empleado, por ejemplo, o de la tabla departamento, puedo añadir un método que sea el que llame mi interfaz, que sea subir salario. Y ese método, por ejemplo, podría recibir el tanto por ciento. Entonces, yo en la vista lo único que haré será o pulsar una opción para subir el salario de los empleados, o si yo quiero que el que está manejando la aplicación pueda elegir el tanto por ciento, le puedo pedir un campo con el tanto por ciento y un botón de subir salario. Entonces eso llamará a un método del controlador y ahí en el método del controlador donde nosotros tenemos que programar. ¿Qué tenemos que programar? Pues si voy a subir el salario a todos los empleados, pues puedo hacer que ese controlador use el modelo de empleados para obtener todos los empleados, recorrerlos y a cada uno incrementarle el salario en lo que me ha pedido, en lo que me ha mandado a través de la vista el usuario de la aplicación. Es simplemente recogerlo, sacar de la base de datos los empleados, recorrerlos y a cada uno en el objeto del modelo incrementarle el salario en base al porcentaje y luego hacer un SABE para que me lo guarde en la tabla, me lo guarde con ese nuevo salario. Entonces, algo así sí os puedo pedir. Que me hagáis algo que no sea un CRUD, pero tenéis que pensar en eso, tenéis que saber organizaros y decir, venga, el controlador me va a hacer esto, el modelo lo tengo que usar ¿para qué? Para recuperar datos
modificar y luego guardar datos. Pero la programación va a estar sobre todo, de eso va a estar sobre todo en el controlador, en el método del controlador. Y si lo que tenéis que hacer requiere que os pase información el usuario, pues tenéis que recoger y pasarle al controlador lo que haya en la vista, lo que haya puesto en la vista el usuario. ¿Alguna cosilla más? De todas formas, si de aquí al lunes tenéis alguna duda, hay algo que tal, me escribís y intento resolverlo. Si es de aquí a mañana, pues mañana tarde podríamos hacer una tutoría por la tarde para aclarar la duda. Pero vamos, yo creo que más o menos tenéis claro y si lo habéis practicado y sabéis cómo funciona el microframework y tal, porque ya os digo, si lo habéis practicado y lo tenéis claro, el único problema es que os atasquéis en algo, que a veces a algún alumno le ha pasado, que se atasca en un ejercicio, no le sale, no sabe por qué, y luego una tontería. Luego suele ser, por eso lo digo lo de la depuración. Mi experiencia es que suele ser pues una variable que en un sitio se llama de una manera y en otro de otra, porque es verdad que y está bien hecho, reutilizáis código de práctica y de ejemplo, pues le vais cambiando los nombres y en un sitio se te ha olvidado cambiarlo. Pero... y ya está. Aparte de eso, el examen es pues lo que habéis hecho. O sea, intentaré ajustar el tiempo. Es verdad que depende de lo que pida, pues es verdad que hay que ir muy rápido y no atascarse mucho, porque si no el tiempo se escasea. Pero bueno, yo ya os digo, yo voy a intentar poner de mi parte. Ya el viernes por la noche, cuando acabemos, me lo decís si lo he conseguido o no. Vale, pues si no tenéis nada más, voy a parar grabación y